Bu- Buenas noches. Entonces, vamos a continuar. Estamos haciendo un laboratorio, ¿ya? Obviamente está relacionado al tópico que estamos viendo, que es sistema de archivos, ¿no? Sí, bueno, como parte también del estudio, hemos hablado del modelo de disco, ¿sí? Bueno, y ahí tocó hablar nomás de las particiones y otros detalles. Entonces, estamos ya casi culminando. Veremos en qué estado está nuestro disco, cuando el estado que lo dejamos la última clase, de SDB. ¿Ya? Bien, entonces tenemos un disco, segundo disco, ¿no? La primera partición es Linux, la segunda partición es extendido y dentro del extendido están las lógicas, ¿no? La aquí tengo una 3 que es otra partición primaria, tengo una 4, ¿ya? Entonces, estas de aquí, ¿no? Que son las 4 que puedo tener. No puedo tener más, eso ya hablamos. Y estas serían mis particiones lógicas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los identifico solamente por la numeración, ¿ya? Porque ninguno de los comandos me va a decir si es lógica o si es extendido y demás, ¿no? Solamente el fdisk me va a mostrar esto de aquí, extended, nada más, ¿no? ¿Ya? Solamente eso, ¿no? Ahora, el otro comando es este. Ya estoy volviendo a colocar estos comandos. Son de uso frecuente, ¿no? Entonces, que yo espero que no se olviden. No lo digo solamente por la materia, sino en general, ¿no? Más adelante en la siguiente materia o en otro momento que necesites, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver SDB, ¿ya? Y bueno, en mi caso yo tengo más discos, ¿no? Que están con particiones. ¿Ya? Y este comando, ¿no? Que otra vez que lo voy a volver a ejecutar, que me indica además el tipo de sistema de archivo que tiene una partición, ¿no? La partición A1 es swap, la partición A2 es extendido 4, ¿no? Este extendido 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esos comandos, anótenselo en un lugar donde puedan volver a recordarlo, ¿no? Porque son bastante útiles, ¿ya? Bien, ¿qué más? Vamos a venir aquí, etcf está, ¿ya? Mm, ya. Este archivo que acabo de abrir, ya un poquito me voy a salir del capítulo de sistemas de archivos, pero si estas reglas todavía sigue relacionado. Este es el archivo donde se configura para que el montaje sea automático, ¿sí? Entonces, lo que hicimos hasta la siguiente clase es que una vez que tengo ya particionado, voy creando mi sistema de archivos, ¿no? En cada partición, ¿sí? Entonces, usando el comando, por ejemplo, en este caso, sobre el MNet, sobre el, ¿dónde estamos? Ahí está, extendido 2, ¿no? Entonces, he creado el sistema de archivos, ¿no? Dependiendo de la distribución que tú estés usando, vas a tener sistemas de archivos más o menos que el resto, ¿no? Normalmente te trae extendido 2, extendido 3, extendido 4, casi está presente en todas las distribuciones. XFS te trae CentOS y Ubuntu también, ¿no? Que son las más populares, ¿no? Y en el caso del SUSE empresarial utiliza el Razer FS, que es su propio sistema de archivos. Y podría haber otros más, pero normalmente es extendido 2, extendido 3, extendido 4, XFS. Lo más usual, extendido 4, XFS, ¿no? ¿Ya? Y una vez que he formateado, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Montar. ¿Sí? Hago el montaje del sistema de archivos. ¿Qué dijimos que era un montaje? Era anexar un sistema de archivos externo a la raíz principal, ¿no? A la jerarquía de archivos de mi sistema operativo, que en este caso es SUSE. Entonces, para eso necesito crear un directorio, que en este caso es MNT Disco. Entonces, lo que hago es montar el sistema de archivos en ese directorio, ¿no? Ya no voy a ejecutar porque ya lo tenemos. Y este otro comando que también no se tienen que olvidar, ¿no? Aquí me avisa si tengo o no tengo, bueno, me muestra la lista de sistemas de archivos montados. Entonces, en este caso no está montado
el que está en el SDB1. Entonces lo que voy a hacer es montarlo. Eso sí lo voy a ejecutar. Mount. Entonces aquí le doy el tipo de sistema de archivos. SDB1 me fijo en el comando BLKID, extendido 2, ese tipo de sistema de archivos, el dispositivo y el punto de montaje, ¿no? ¿Ya? Bueno, me dice que hay un problema, ¿no? Entonces, bueno, no recuerdo si lo he formateado. Ya, vamos a formatear otra vez, ¿ya? No es raro que esté saliéndome ese error, pero bueno, tal vez no lo he formateado, tal vez lo he vuelto a particionar. Creo que sí, creo que solo otra partición es la que hemos formateado. Me refiero que hemos hecho las particiones y solamente hemos formateado una partición que no es la SDB1, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí mkfs punto extendido 2 dep sdb1, ¿ya? Listo, ya está. Y procedemos a montar. Listo, ya está montado, ¿no? Y eso se visualiza aquí, ¿ya? Y para desmontar puedo usar el dispositivo o el, eh, el punto de montaje, ¿ya? Ahora, esta operación de montar lo estoy haciendo desde la línea de comando. Entonces, se puede configurar y eso se configura aquí, fstab. Aquí yo coloco todo lo que quiero que se monte al momento de prender la máquina, ¿ya? Entonces aquí coloco el dispositivo de SDB1, el punto de montaje, MNT, disco, el sistema de archivos, extendido 2, y aquí normalmente lo que hago es copiar esto de aquí, ACL, esto, ¿no? Lo mismo que está aquí, que son algunos atributos de montaje que se haga al momento, ¿ya? Eso, ¿ya? Y listo, eso ahí. Entonces, bueno, esto por de momento les sugeriría no hacerlo, ¿ya? Simplemente lo vamos a dejar en informativo porque si existe el riesgo de que si te equivocas en esta parte, porque esto se ejecuta al momento de prender la máquina y si encuentra error, mm, se puede detener el proceso de inicio de la máquina virtual, ¿no? De la máquina, ¿ya? De todas maneras, para probar, ¿ya? Se colocas mount "-a", ejecutas este comando y, y te va a decir, ¿no? Si es que hay algún problema, ¿no? En este caso está encontrando problema aquí. Bueno, este es un problema raro porque acabamos de formatearlo y me sigue saliendo un error, ¿no? ¿Ya? Bueno, por esta vez lo vamos a dejar pasar, no quiero entender qué es lo que está pasando de momento, ¿no? ¿Ya? Pero lo que hace el mount "-a" es justamente agarrar ese archivo y verificar. Si hay algo que no está montado, lo va a montar. Pero bueno, no quiero entrar en más detalle, ¿no? Entonces, quería llegar hasta este punto en el cual particionamos y ya creamos el sistema de archivos. ¿Ya? Vamos a... Está raro esto, vamos a hacer esto. Vamos a ver df-h. Puede ser por le creamos uno pequeño, ¿no? De 1 GB. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer extendido 3. ¿Ya? Y vamos a editar aquí y no va a ser ya. Ya. Aquí está. Está el problema. Yo le puse extendido 3. Ya, bueno, ya. Por eso vamos a colocar mount "-a". Ya está, se montó, ¿no? 2-h. Listo, ya está montado. Era el problema del tipo de sistema de archivos, ¿no? Pero este comando es el que me dice. Bueno, estos son los comandos relacionados de más uso para el tema que estamos viendo, ¿ya? ¿Alguna consulta con todo lo que hemos visto? ¿Alguien ya pudo revisar en su video, en el video de clase?
Vamos a poner un momentito de pausa. Bien, bueno. Durante la pausa hemos visto el estado aleatorio, ¿no? de ustedes. Me refiero si están haciendo la parte práctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi recomendación es que, bueno, revisen los videos de clase y puedan probar en sus máquinas, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces con el avance, ¿ya? Bueno, entonces hablaremos un poco ahora acerca de la asignación, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tiene mucha similitud con lo que hicimos en memoria, ¿no? ¿Ya? Y una de las asignaciones más utilizadas, sin duda, va a ser la asignación contigua, ¿no? Entonces, y este método, bueno, vamos a ver un poquito, déjenme mover esto aquí arriba. Ya. Este método entonces va a requerir que cada archivo se almacene en un conjunto contiguo de bloques, ¿ya? Entonces, y eso es lo que actualmente se utiliza. Se crean bloques que van a ser como las particiones que hemos hablado en el capítulo de memorias, ¿no? O sea, no digo que son las particiones, sino me refiero que tienen tienen la misma idea, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Bueno, antes de ver eso en la máquina, vamos a hacer lo siguiente. Ventajas, por una parte, simple, porque, bueno, al final ocupan, bueno, se definen los bloques y los archivos van a ocupar distintos bloques, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Van a tener buen rendimiento, ¿no? Especialmente si van a estar en bloques contiguos, ¿no? ¿Sí? Un poquito su rendimiento se va a ver afectado cuando esté en distintos bloques, ¿no? Y que eso represente eh, movimientos del brazo del disco, ¿no? Sí, estoy hablando de los discos de las PCs de escritorio, ¿no? Ya que como vimos ya en clases anteriores, tienen componente físico, ¿no? Sí, tiene un brazo que tiene que moverse y leer diferentes sectores del círculo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver esto. Ya, las desventajas, un archivo varía de tamaño y puede crecer y eso hace que se vaya degradando el acceso, ¿no? ¿Ya? A veces no se puede tener el espacio suficiente y porque como en el caso de los procesos, ¿no? Es indeterminado si saber si el proceso va a ser pequeño, va a ser grande. Lo mismo, ¿no? Tú puedes empezar con un archivo que poco a poco lo vas a ir haciendo crecer, 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 ¿no? Entonces, cuánto va a crecer ese archivo no se puede determinar, ¿no? Va a haber lo que es fragmentación, ¿ya? Va a haber también externa, pero también va a haber fragmentación interna en algunos casos, ¿ya? Se podría compactar, pero bueno, la teoría dice que no es aconsejable, ¿no? En realidad estamos hablando de la defragmentación. Se hace la operación de defragmentación, ¿no? Y en las máquinas, bueno, actualmente el sistema operativo te lanza alertas, ¿no? Especialmente en Windows, cuando tu máquina tu disco está muy fragmentado, entonces te solicita, te saca un porcentaje de fragmentación y según el porcentaje que se alcanza, te sugiere hacerlo, ¿no? Entonces, es una operación que se lo realiza, pero de alguna forma también podría tener su riesgo, ¿no? En tanto porque lo que estás haciendo es mover bloques de un lado a otro lado, como vimos también en la memoria, ¿no? Y eso implica hacer bastantes movimientos de disco, ¿no? ¿Ya? Bueno, y la otra forma de poder de asignar es usando lista enlazada, ¿ya? Muy similar también a lo que vimos en la memoria, ¿no? ¿Se acuerdan de la lista enlazada, los punteros? Es de forma similar. Y bueno, esto lo vamos a ver, que haremos algo rápido aquí. Entonces, básicamente, vamos a tener algo así, ¿no? Entonces, tenemos un puntero aquí. Vamos a tener nodos, ¿ya? Y los nodos, bueno, tienen un campo, ¿no? Así, algo así. ¿Sí? Este es lo mismo, ¿no? Para lista enlazada. Este apunta a este nodo, este apunta a este otro nodo, ¿no?
Sí, eso hemos graficado varias veces algo así. ¿Ya? ¿Ya? Adicionalmente, digamos, a esta estructura de decir que tengo un campo que me indica cuál es el siguiente nodo, ¿ya? Lo que me está diciendo aquí es que voy a tener otro campo aquí, ¿ya? Que va a representar, perdón, me estoy confundiendo. Justamente es este campo, ¿no? Es el que me va a representar al siguiente mm, eh, nodo, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces se sigue, o sea, se utiliza otra forma, digamos, de asignación, es utilizar una lista enlazada, ¿ya? Entonces voy a tener aquí los datos y voy a tener un espacio reservado para poder indicar dónde está el siguiente nodo, ¿no? Bueno, vamos a hacer más detalle posteriormente, ¿ya? Solamente quiero hacer mención de esto de la teoría, ¿no? ¿Qué más tengo aquí? A ver, vamos a ver, creo que ya hemos terminado con esto. Bueno, no va a haber fragmentación externa. El directorio solo debe registrar el primer bloque de cada archivo. No es necesario declarar el máximo tamaño, ¿no? Entonces puede crecer sin problemas. Esa es la ventaja que tiene. La desventaja, el acceso secuencial es simple, pero no es tan eficiente como la asignación contigua. El acceso aleatorio puede ser extremadamente lento. Los punteros, reservamos un espacio para los punteros, están ocupando espacio. Eh, y bueno, se podría usar alguna técnica para agrupar, ¿no? Varios bloques en uno solo lógico, ¿no? ¿Ya? Bueno, esto como teoría. Y con eso terminaríamos, ¿ya? Como teoría, algo bien resumido, pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a entrar un poco a más detalles, ¿ya? Primero, antes, aquí, ¿no? En esta parte de aquí, si se acuerdan, dijimos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos, es una representación que por lo menos te hacían gráficamente las versiones de Windows 7 para atrás, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces podemos hacerlo como una cinta, como estábamos manejando en el disco, o también normalmente lo representa como, como una malla, ¿no? ¿Ya? Entonces, cada uno de estos son bloques, ¿ya? Bloques de datos de un tamaño, ¿sí? Entonces, el disco, una vez que al momento de crear el sistema de archivos, lo que hace es crearte bloques. Eso tanto en Linux como en Windows se está aplicando. Se crean bloques, ¿ya? Entonces, que son como lo que llamamos en memoria las particiones de tamaño fijo, ¿ya? Estos bloques, por defecto, en el caso de Linux, voy a hablar en este caso, eh, y creo que también en el caso de Windows es similar porque puedo al final cuando formateo está usando el mismo tamaño. Me refiero cuando utilizo el BFAT para formatear. Es, ahorita lo escribo, ¿ya? Es 1024, ¿ya? Entonces, por defecto, al momento de crear el sistema de archivos, cuando hacemos un MKFS extendido 2 y y el disco está creando bloques de 1024, ¿ya? ¿Eso qué significa, no? Que si, digamos, tengo un archivo que ocupe, digamos, pongamos aquí que tengo un archivo 1, arc 1 que ocupe, digamos, 512, ¿ya? Tengo un arc 2 que ocupe, digamos, 2.5 Ks, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Significa que este archivo va a ocupar bloques de datos, ¿no? Entonces puede ser que el archivo 1 esté aquí, ¿ya? Como esto es de un K, entonces va a ocupar la mitad del bloque, ¿ya? Entonces este va a ser el archivo 1 y el archivo 2 de 2 puntos va a ocupar 2 bloques y medio, ¿sí? Entonces este es, bueno, vamos a hacer de otra manera esto.
aquí, ARC1, 512 bytes. Y ARC2, 2.5K. Entonces, básicamente quiere decir que esto va a ocupar la mitad de un bloque y este va a ocupar 2,5 bloques, ¿no? Entonces, eso va a pasar. Va a haber fragmentación, ¿sí? Entonces, pero, bien, bueno, seamos realistas, ¿no? La mayoría actualmente de nuestros archivos que normalmente manejamos son grandes, así que lo de interno es bastante mínimo, ¿no? ¿Ya? Pero lo que sí va a pasar es fragmentación externa, ¿sí? Entonces puede que tenga aquí más archivos, ¿no? Este archivo, tengo aquí otros archivos que van a estar ocupando otros bloques, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un archivo que va a ocupar este bloque, ¿ya? Otro, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahora lo de asignación continua justamente hace referencia de que voy a empezar por el primer bloque y así sucesivamente voy a ir asignando ¿no? Archivos en bloques, ¿no? Entonces está claro hasta aquí. Entonces, bueno, al momento de crear el sistema de archivos, se crean bloques de datos de un tamaño fijo, ¿ya? El tamaño actual es de 1024, ¿ya? Ese es el tamaño actual por defecto al crear el sistema de archivos. Entonces, cuando tú guardas un archivo, va a ir a ocupar un bloque de datos, ¿ya? Si el archivo es menor del bloque de datos, va a ocupar ese espacio y ese va a ser desperdiciado. Si el archivo es grande, entonces va a requerir utilizar más bloques de datos, ¿no? Entonces va a ir, y la asignación, cuando hablamos de contenido, quiere decir que va a ir de forma secuencial, ¿no? El primer bloque disponible, el segundo bloque disponible, ¿no? Como cuando hicimos la creación de particiones, ¿no? Entonces lo hemos hecho casi de forma ordenada, ¿no? El primer sector, después hemos definido un tamaño y el siguiente sector libre, ¿no? De esta misma forma, ¿ya? Y obviamente aquí, digamos, vamos a ir a seguir dibujando más bloques de datos. Aquí tengo más, ¿ya? Aquí puedo tener otro archivo que esté ocupando todos estos bloques, ¿sí? Y lo que sí va a pasar es esto, ¿no? Voy borrando un archivo, voy borrando otro archivo, entonces voy a dejar huecos, que va a ser mi fragmentación externa. Entonces, en el caso, digamos, de este modelo de bloques que todavía se mantiene, sí voy a tener fragmentación interna, es inevitable no tenerlo, ¿ya? Porque sí voy a tener en algún momento archivos bien chiquitos, ¿ya? Pero lo que más voy a tener es la fragmentación externa. Por eso la operación de defragmentación es algo muy común en discos, ¿no? ¿Ya? Porque, digamos, son archivos, digamos, que puedas colocando regularmente a través del tiempo. Algunas los modificas, los borras, entonces vas a través del tiempo dejando huecos, ¿no? ¿Ya? Hasta aquí está claro, ¿no? ¿Alguna consulta? Vamos a poner un momentito pausa. Bien, al momento de crear el sistema de archivos, podemos definir el tamaño de los bloques, ¿ya? Entonces, primero siempre tengo que ver que no esté montado el sistema de archivos, ¿no? Lo tengo que desmontar. Eso es algo que no se tiene que olvidar. MNT disco, ¿listo? Bien, voy a crear entonces eh, extendido 4. Y aquí le doy la opción -B, ¿ya? Y le voy a decir 2048. Entonces voy a crear bloques de datos de 2 megas. ¿No? ¿No? ¿Ya? Entonces fíjense aquí me está saliendo la cantidad de bloques, ¿no? ¿Ya? Bueno, es un disco pequeño por si acaso, es de 1 GB el disco. ¿Ya? Podría decirle que sea un disco de 1024.
¿ya? Entonces, lo mismo que hablamos también, ¿no? Cuanto más chiquito es el bloque, desperdicias menos, pero tienes un número mayor, ¿no? Ahora vamos a tratar de hacer con 512. Eh, sí, ya no se puede, ¿no? Entonces, actualmente ya no se puede tener bloques de 512, ¿no? Entonces, sí o sí necesito de 1024 para arriba. 4096, vamos a poner. ¿Sí? Me ha permitido hacer, crear bloques de 4 megas, ¿no? Eh, ¿sí? Y podría tener más, solo que aquí también no, me dice que es demasiado grande, ¿ya? No es aconsejable, ¿sí? Entonces, pero puedo crearlo, no es que no es, me va a restringir, ¿no? Me va a dejar crear. Pero en el caso de las aplicaciones para crear sistemas de archivos en Linux, puedo configurar entre 1024 hasta 2048 el tamaño de los bloques. ¿Ya? Entonces solamente ese es el tamaño que puedo manejar. Entre 1024 y 2048, ¿no? Bytes, ¿no? Eso es lo que puedo tener en bloques. ¿Ya? Serían, a ver, 512 bytes, 1024 bytes, sería un K, ¿no? Hasta 4K el tamaño de bloques. Es la unidad más pequeña que podría tener, es un K y la mayor máxima es 4. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Y es aplicable para todos. Entonces, puedo poner aquí, digamos, extendido 2, lo mismo, ¿no? 4096, ¿sí? Y bueno, aquí no tengo el XFS, ¿no? Que es otro sistema de archivos. ¿Ya? Está claro hasta aquí, ¿no? Entonces, al momento de crear el archivo, el sistema de archivos, se crean los bloques de datos, ¿no? Si no le coloco aquí nada, le está poniendo uno por defecto, ¿no? ¿Sí? Entonces, que tendría que estar en ese rango, ¿no? Ah, aquí dice, creo que si no estoy mal, le está poniendo 4096. A ver, 262.144 bloques. Sí, está por defecto usando, en el caso de extendido 2, bloques de 4K, ¿no? Sí, hasta ahí está claro. Bien. Bueno, en ese sentido realmente me ayuda mucho, ¿no? Una maquinita Linux para ver esos detalles. Ya, vamos a poner un momentito. ¿Dónde estás? Ya, voy a poner un momentito pausa en la grabación, ¿ya? Bueno, ya voy a rapidito mencionar otra vez lo de aquí, lo que hice aquí que no sé, que no quedó registrado en la grabación, ¿no? Entonces, la asignación contigua es el hecho de poder asignar en bloques contiguos de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, venir, digamos, tengo un archivo, lo voy a asignar en estos dos bloques, tres bloques. Este otro seguramente ocupará la mitad, este otro va a ocupar todo esto, ¿no? Entonces, y así sucesivamente voy asignando en el siguiente bloque, ¿no? Esto me va a ayudar a que la lectura sea rápida, ¿no? Porque todos están en bloques contiguos, ¿sí? ¿Ya? El problema de esto va a ser cuando el archivo crezca, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, ya está limitado, ¿no? Este archivo está ocupando 1, 2, 3, 4, 6 bloques, ¿ya? Y ahí quedó, ¿no? Y en la vida real no vas a tener un archivo que va a tener, digamos, bueno, si esto fuera 1024 sería 6K, ¿no? Tú no vas a tener mucho más, así que hay que pensar en alguna alternativa, ¿no? Y esa alternativa es listas enlazadas, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces, primero nos vamos a centrar en este gráfico, ¿ya? Que es como
el gráfico de punteros que hicimos, solo que en lugar de estar en horizontal, está en vertical, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este se va a representar los datos. Este de aquí abajo son los bloques físicos, ¿ya? Entonces voy a tener un inicio. ¿Dónde va a iniciar? ¿Ya? Entonces va a iniciar, ¿sí? Y este está apuntando al primer bloque de datos que sería en la posición 7, ¿ya? Y así, ¿no? O sea, me refiero a que si lo vemos de forma así como lista, este es un archivo que está ocupando estos nodos, ¿no? Este es el primer nodo para apuntar al primer bloque de datos, entonces se está ocupando de esta forma, ¿sí? ¿Ya? Pero en los bloques físicos, no necesariamente ya van a ser el 1, el 2, el 3 o el 4, ¿no? Puede ser otro número de bloques, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo que está, este es el 7, el 2, el 10 y el 12. Entonces vamos a imaginar, por ejemplo, este es el archivo que empieza en el bloque 4, ¿sí? En este bloque empieza, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, voy a tener, esta es una forma interesante de manejar listas enlazadas, ¿no? Entonces, este va a apuntar a la posición, al bloque número 7. Me vengo aquí al bloque número 7, ¿ya? Y este me indica que el siguiente bloque es el bloque 2, que es este de aquí. Y este me está indicando que el siguiente bloque es el bloque 10, que sería este de aquí. Y este me indica que el siguiente bloque para este archivo A es el bloque 12 y aquí termina. Y se le pone una marca de -1 en este caso, o nil en caso de que usas listas enlazadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, representado, digamos, de forma gráfica sería algo así, ¿no? Vamos a venir aquí, vamos a borrar todo esto. Vamos a haremos así, sin relleno. Ah, ya. Entonces, el archivo va a ser este, ¿no? Va a empezar en es de 4K, ¿ya? Cada uno de estos va a representar bloques de datos y este es el número de bloque, ¿no? Bloque 1, 2 y hasta, bueno, la cantidad que ya vimos, ¿no? En el caso de ese disquito de 1 GB, crea para 1K, 1 millón y tantos bloques, ¿no? Entonces, en este caso va a empezar aquí. Entonces, el primer bloque de datos va a estar aquí, aquí, ¿sí? ¿Ya? Según esto, el siguiente bloque de datos es el 7, que sería este, ¿ya? El siguiente bloque de datos es el 2, este de aquí. Y el siguiente es el 10. Y el siguiente es el 12. Y aquí termina. Entonces, el archivo A este está mal. Lo siento, este está mal. ¿Ya? Entonces, el primer bloque, o sea, el primer nodo me está indicando dónde empieza, ¿no? ¿Sí? O sea, está indicando dónde está el primer bloque de datos del archivo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y el primer bloque es este. Entonces, este sería, digamos, el 1, el 2, este sería, no está mal. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, usando lista enlazada, bueno, mi primer nodo solamente me va a indicar dónde está empezando mi archivo, en qué bloque de datos está empezando el archivo, pero necesito también tener
¿no? O sea, me dejo entender, ¿no? O sea, el dato, la información de dónde inicia. Una vez que tengo dónde inicia, que sería este caso, ahí empieza el archivo, ¿ya? ¿No? Entonces, tiene un puntero que me indica al siguiente nodo, ¿ya? Que si lo tomamos como una lista enlazada, todo es lineal, pero en la práctica, como los discos están en bloques de datos, el siguiente nodo no necesariamente va a ser contiguo, puede estar, como en este caso, aquí atrás, ¿no? El siguiente nodo, siguiente bloque de datos es este, ¿no? Y el siguiente es el 10, que es este de aquí. Y el siguiente es el 12, y aquí termina el archivo. Entonces, el archivo está distribuido en 4 bloques, son 4 bloques, pero está distribuido distintos bloques, que no son necesariamente contiguos, ¿no? ¿Ya? Eh, sí, entonces eso y la ventaja de esto es que si el archivo crece, ¿qué es lo que tendría que pasar? Aquí le agrego un nuevo nodo, ¿no? Ah, ¿ya? Y ese nuevo nodo eh, va a apuntar, ya, si hay espacio contiguo, entonces que podría ser, digamos, el número 13, ¿ya? Y aquí terminaría, ¿no? Este de aquí se borra y aquí sería 0, ¿no? Y así, si mi disco fuera lineal, esto estaría en este bloque de datos, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, es un archivo que ocupa 5096 bytes, más o menos, ¿no? O sea, obviamente no va a ser exacto, ¿no? De nuevo, ¿no? El archivo va a ocupar el bloque y, ¿no? Y bueno, si es, digamos, es un bloque de 5000, no va a ocupar todo, pero como en el caso, como está definido el bloque de datos, entonces directamente está ocupando en términos de bloques 1, 2, 3, 5 bloques de datos, ¿no? Que representaría 5000, bueno, 4096 más 1024, ¿no? Eso representaría, pero puede que el archivo sea menos que ese tamaño, ¿no? Pero al final lo que está usando son en total 5 bloques de datos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, aquí por ejemplo tengo un caso del archivo B que va a empezar en el nodo 3, ¿ya? Entonces, ya, aquí va a empezar el archivo B. Vamos a poner otro colorcito. Este color creo que este es, ¿no? Ese va a ser entonces el primer bloque. Después el 3 apunta al 6. Entonces en el bloque 6 va a estar la continuación del archivo. El 6, me voy a en este mapa, ¿no? Está apuntando en este ejemplo al 11 otra vez. Ah, no, al 11 es otro bloque. Al 11, que es aquí. Y el 11 está apuntando al 9. Aquí. Y el 9 está apuntando al 5. Aquí. A ver, para no perder. Esto primero voy a borrar. Ya me he perdido, debí haber marcado. Ya, primero es el 3, ese es el 1. Ya.
A ver, después el 6. Este es el 2. ¿Sí? Después del 6 apunta al bloque de dato 11. Bloque de dato 11 es este de aquí. Este es el 3. Después apunta al 9. Este es el 4. Y finalmente apunta al 5. Y este es el 5 y aquí termina, ¿no? Entonces, así. Entonces, este sería el caso de asignación continua con lista enlazada, ¿no? O sea, en realidad lista enlazada, ¿ya? Entonces, bueno, si al final mis datos estarían algo así, ¿no? Ah, según esto, vamos a venir aquí, ¿ya? El archivo 1 puede que esté, sí, ¿no? El archivo 1 está ocupando este dato, ¿ya? Aquí, aquí, estos dos seguidos, el archivo, ¿no? Me deja entender, ¿no? El otro archivo está ocupando, seguramente, está, bueno, está empezando aquí más o menos, ¿sí? Después tiene bloques aquí, tiene un bloque aquí, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, ya, o sea, seguimos manejando el concepto de bloques, los datos están ocupando los bloques, solo que al manejar lista enlazada, ya los bloques ya no van a estar físicamente contiguos, ¿no? Pueden estar en distintas localizaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, tal vez, bueno, entonces si agarro la primera fila de ese mapita, estaría así, ¿no? El archivo A está empezando aquí, su continuación está aquí, la continuación está aquí, ¿no? El archivo B está empezando aquí, su continuación es este de aquí, después este, ¿ya? Ahora, incluso que nosotros que para hacer la explicación hemos tenido que movernos con el mouse de aquí a aquí, eso también va a pasar con el disco, ¿no? Y esa sería la desventaja de utilizar lista enlazada, ¿no? ¿Sí? Entonces, al tener que estar moviéndome en distintos bloques, ¿qué es lo que está pasando? Está haciendo movimiento de disco, ¿ya? Si es contiguo, no hay problema, ¿no? Entonces es siguiente, next, 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 ¿no? Pero en este caso, como por ejemplo aquí, de aquí del 9, del 4, ha tenido que moverse aquí y aquí termina, ¿no? Pero a la vez también es la mejor manera de poder crecer, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Si crece el archivo, se agrega un nodo con la información respectiva y que además contiene, bueno, se actualizan los punteros, ¿no? De tal forma de que el puntero apunte al nuevo bloque de datos, ¿no? ¿Sí? Y así voy a tener, y eso es lo que, y bueno, lo malo de esto va a ser es que va a ocasionar movimientos de disco, ¿no? Moviéndome de un lado a otro lado, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya. Vamos a poner pausa a la grabación. Ya. Estamos viendo las asignaciones, ¿no? Entonces hemos visto la que es la asignación contigua, que como el nombre indica, siguiente libre, ¿no? Todo de forma contigua, ¿no? ¿Ya? Después está lo que es lista enlazada, que es este gráfico de aquí, ¿no? ¿Ya? Y que, bueno, representando haciendo, y bueno, el gráfico de aquí, bueno, esta lista de arriba, ¿ya? Me vas a representar cada uno bloques y esto implica de alguna forma que como son bloques de datos, no necesariamente van a estar contiguos, entonces puedo que tener los archivos en distintos lugares, ¿no? Pero
aquí por el concepto de lista enlazada, tengo un puntero que me apunta al siguiente nodo, ¿no? ¿Ya? Y el siguiente nodo tiene la información del siguiente bloque de datos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, esto justamente es lo que se utiliza en lo que es FAT, ¿no? ¿No? Solo que en este caso, la lista enlazada está, o sea, esta estructura que hemos hecho aquí estaría en memoria, ¿no? Entonces, en memoria se guarda esta información, ¿no? Toda esta lista, ¿no? Entonces, se utiliza esta estructura de datos para poder tener el registro de el inicio de un archivo y el término de un archivo, ¿ya? Al final es una forma de representar, ¿no?, las listas enlazadas. Esto aquí entra el concepto de puntero, pero en este caso es una estructura ah, tipo vector, ¿no? Para poder indicarme, ¿no? Entonces, en el caso de FAT, ya se lo va a manejar esta estructura de dato ¿no?, en la memoria, ¿ya? Y al final va a pasar lo mismo, ¿no? Al final, si se dan cuenta, de aquí, de esta estructura de lista enlazada, tenemos lo mismo aquí representado en esta otra estructura de datos, ¿no? Y físicamente en el disco vamos a tener algo así, ¿no? Me refiero en el sentido de que voy a tener un archivo que ocupe un X número de bloques de datos que no necesariamente van a estar contigo, ¿no? Pueden estar dispersos, ¿ya? Obviamente, al principio, cuando el disco está vacío, eh, así estés manejando FAT32, lista enlazada, vas a hacer una asignación contigua, ¿no? Me refiero que al principio por ejemplo, si estés, voy a hacer aquí, digamos, otro aquí, otro más, otra representación gráfica del disco, ¿ya? Entonces, llega un archivo, el archivo va a ocupar todos estos bloques, ¿no? El archivo A, digamos, ¿sí? Y va a estar 1 aquí, 2, 3 y 4, y en términos de puntero va a ser, digamos, si el inicio es el 2, a ver, entonces aquí ya, si digamos que este es el archivo, este es el archivo A, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de color ya para que sea más mm, cercano al otro. Ya. Entonces, ya, vamos a hacer así. Vamos a usar todo esto. Ya. Borro esto, borro. Si mi disco estaría vacío o ¿no?, todavía hay espacios vacíos contiguos, esta es la posición 3, ¿ya? Entonces, va a ser simple, ¿no? Inicia el disco en el archivo 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a ser así, ¿no? Aquí va a estar un bloque de datos. El siguiente bloque es el siguiente continuo. Y así, ¿no? Entonces, al final, pareciera una asignación contigua pura, ¿no? ¿Sí? Si lo hago así, ¿no? Entonces, el archivo inicia en el bloque 3, el siguiente bloque de datos es el 4, el siguiente es el 5, y el siguiente de 5, ahí termina el bloque, ¿no?, el archivo. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Creo que aquí, a ver dónde nos hemos... bueno, sí, es que esto porque he cambiado, ¿no? Sí. Está claro, ¿no? Entonces me refiero de que
al inicio, cuando el disco esté vacío, ¿ya? Así usemos lista enlazada o estemos usando FAT32, ¿no? De la tabla, va a ser una asignación contigua, ¿no? Pero a medida que se va usando, van a tener que se van a ir dispersando los bloques de datos, ¿no? Y van a tener que ocupar distintas regiones, ¿no? Y a medida que se van borrando, se va a ir dejando bloques, ah, por ahí bloques, ¿no? De datos al medio. Entonces, cuando se graba un archivo, se ve lo que va a ser lo mismo, ¿no? Buscar, mi archivo es, digamos, necesita 3 bloques de datos, entonces voy a buscar 3 bloques de datos contiguos y los voy a asignar, ¿no? O si no, según los espacios disponibles, voy a ir asignando, ¿no? Entonces, voy a asignar un espacio, un bloque, seguramente unos bloques después el otro y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿ya? Se puede dar ese caso, ¿ya? Seguiremos. ¿Qué más? Ya, lo otro es el eNote, ¿ya? Que es lo que actualmente maneja Unix, Linux, ¿no? ¿Ya? Entonces, para el caso del eNote, cada archivo va a tener asociado su eNote, ¿ya? Y el eNote es una estructura de datos que va a contener atributos, va a tener entre los atributos van a ser el modo, ¿no? Lo que hemos visto, lectura, escritura, ejecución, tamaño y fecha. Y va a tener la dirección en disco del siguiente bloque de datos, ¿no? Entonces, también está manejando bloque de datos. Entonces, un eNote va a ser algo como esto, ¿no? ¿Sí? El modo, aquí, tamaño, fecha, o sea, las propiedades del archivo. Y va a tener un campo que va a indicarme la dirección del siguiente bloque de datos, ¿ya? ¿Sí? Bien. A ver, vamos a ver, por ejemplo, este caso, ¿ya? Tengo este archivo. Venimos aquí, ¿no? Ya, en la carpeta hilos y este archivo, ls-l ram.txt. Entonces voy a hacer referencia a ese archivo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo empieza esto? Primero va a empezar por la raíz y todo su contenido. Vamos a hacer un ls aquí, ls menos, vamos a ir a la raíz y un ls menos i, ¿ya? Entonces aquí está, por ejemplo, bloques 1, el 12 es root, ¿no? Su inode, su número de inode, ¿no? Asociado a cada archivo según, ¿no? Entonces, como dijimos también anteriormente, en Linux los directorios también son como considerados como archivos, ¿no? Entonces, en una primera vista, ¿qué es lo que voy a tener? Eh, es todos los directorios y archivos con su correspondiente inode, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está el dep, que es el inode 3, el etc es el inode 261.121, y aquí está mi inode 12, ¿ya? Bien, ¿qué más? Entonces, eh, ¿qué va a contener el inode 12? Va a contener las propiedades del archivo, como ser modo, tamaño, fecha, y el bloque, la dirección de bloque, o sea, qué número de bloque del siguiente nodo, ¿no? Entonces, el bloque 100, en este caso como ejemplo, el bloque 132 contiene el contenido del directorio
root, ¿no? Entonces, hace referencia al bloque que va a contener su contenido, ¿no? Entonces, básicamente estamos diciendo lo siguiente. Vamos a hacer un ls-l root. ls-l. ¿Ya? Entonces, aquí está root, ¿no? Sus propiedades, drwx, ¿ya? Su tamaño, 4096, ¿ya? Entonces, el inode tiene esa información. drwx sin ningún permiso, tamaño 4096, la fecha, ¿ya? Y el siguiente, ¿no? Y el siguiente bloque va a contener el contenido de ese directorio, que sería en este caso ah, ah, ¿no? Esta vista es lo que va, ¿no? Este contenido, ¿no? Entonces, cada uno tiene un inode asociado y aquí está la carpeta hilos, ¿no? Es este, ¿no? Entonces, ahorita estoy más o menos, estoy haciendo, digamos, desde la raíz todos los inodes para poder llegar al archivo ram.txt de mi ejemplo, ¿no? Vengo aquí. Entonces, el inode va a contener, ¿no? Entonces, bueno, el bloque 132, como ejemplo, contiene todo esto, ¿no? ¿Sí? Y aquí está mi carpeta hilos con su inode correspondiente, su número de inode, ¿ya? ¿Ya? Entonces voy a proceder a hacer lo mismo que hace un momento, menos L. Entonces, aquí está, pues yo voy a buscar hilos. Haremos lo siguiente. Grep hilos. Aquí está, ¿no? Entonces, podemos hacer también esto así. L menos I. Listo. El inode 3.904.676. ¿Ya? Ese inode va a contener la información, las propiedades del archivo, que serían sus permisos, su tamaño, ¿no? Bueno, aquí estoy reduciendo esos tres, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de todos estos valores, ¿no? O sea, ese inode, el inode, ¿no? Va a contener esta información de aquí, que es básicamente la cantidad de, eh, se me ha ido ahorita. Me voy a acordar para el siguiente. Este número está asociado a más o menos a la cantidad de subdirectorios que tiene, si no estoy mal, pero bueno. El propietario que también ya vimos anteriormente, ¿no? El usuario, el grupo, el tamaño. Bueno, cuando es a carpetas le pone este tamaño y la fecha. Entonces, el inode contiene toda esa información, ¿sí? Toda esa información y contiene la información al siguiente bloque de datos que contiene el contenido de ese directorio, ¿sí? Entonces, en el bloque 406, bloque de ejemplo, por si acaso, ¿no? Pero los datos que estoy poniendo aquí, digamos, del número de inode, son reales tomados de mi máquina, ¿ya? Esos sí son reales, ¿no? Y los datos que he puesto aquí de permisos también son reales, ¿no? Entonces, en este bloque 406, ¿qué es lo que va a contener? Va a contener este, esto va a contener, ¿no? En realidad, esto, con menos i, para ver los inodes, ¿no? Entonces, contiene todos esos archivos. Entonces, el bloque 406 contiene toda esta información, ¿ya? Y aquí vamos a buscar
el RAM.txt, ¿no? ¿Sí? Es el nodo inode 394.698. ¿Sí? Entonces, en el nodo 394.698 está las propiedades del archivo, ¿ya? Y el bloque donde ya está contenido el archivo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, vamos a hacer, ahora a esto mismo le voy a colocar la opción "-L", ¿sí? Entonces, sus permisos son estos, ¿no? "-rw-rr", ¿ya? Como es un archivo, este va a ser 1. Entonces, aquí, esto está relacionado, este valor, a la cantidad de elementos que contiene, ¿no? Si es un directorio, entonces me va a mostrar, si no tiene nada, va a estar con un valor de 1. Si tiene contenido, va a ir cambiando el número aquí. Bueno, aquí está su tamaño, ¿sí? Entonces, ese inode va a contener el tamaño que en este caso ya es 4.918.000, bueno, el tamaño que está ahí, que ya no lo voy a poner en cifras, 49 millones, ¿no? Sí, 49 millones. La fecha y el bloque de datos, ¿ya? Y en el bloque de datos está el archivo, ¿no? Entonces, esta es la otra manera de asignar, ¿no? La otra manera de asignación es usar inodes, que es lo que actualmente utiliza y utilizaba también, ¿no? O sea, es algo que viene desde tiempo atrás, ¿no? O sea, el sistema de inodes es el sistema que Unix utiliza y que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, una vez más, vamos a volver aquí. Entonces, cada archivo va a tener asociado su inode. Eso incluye a los directorios que son considerados como archivos, ¿no? Y el inode es una estructura de datos que contiene los atributos del archivo: nodo, tamaño, eh, usuario, grupo, ¿ya? Fecha, ¿sí? Esos principales atributos, y el atributo ese que me indica si contiene elementos internamente o no contiene. Entonces, todo eso, esa información va a estar en el inode y además va a tener la dirección, el disco del siguiente bloque, ¿ya? Y en esa dirección va a estar, en ese bloque de datos, va a estar el contenido del directorio, ¿no? Si es una carpeta, si es un directorio, va a estar su contenido, y en esa dirección, adicionalmente, por ejemplo, en este caso es lo que es el 132, va a estar todos los archivos con su correspondiente inode, ¿no? Entonces, a partir de ese inode, ese inode hace referencia a la estructura de datos que contiene los atributos, ¿no? Y así se forma como tipo también lista enlazada, ¿no? Porque aquí me está indicando el siguiente nodo, que sería este, ¿no? Pero una diferencia está aquí, de que en el último está haciendo referencia al bloque de datos donde se encuentra el archivo, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, entonces, los otros sistemas operativos, ¿qué modo usan para el sistema de archivos? En el caso de Windows, ya saben, está usando NTFS, ¿no? ¿Ya? Que, que no lo estamos, en este caso, eh, describiendo, ¿no? Nosotros estamos describiendo ahorita el clásico contigo, el FAT32, ¿no? La lista enlazada, FAT32 y el inode, ¿no? Entonces, en esta ocasión no estamos haciendo referencia de NTFS, que es lo que utiliza Windows, ¿no? Nos estamos centrando en lo que utiliza Linux. Y hemos hecho mención del FAT32 porque ha sido
y todavía sigue siendo el sistema de archivos que, bueno, hasta la versión 2090, Windows 7 ha seguido usando FAT32 como sistema de archivos del sistema operativo, pero todavía hasta el día de hoy, como les comenté también en una clase anterior, los pendrives siguen utilizando este sistema de archivos, ¿no? El FAT32. ¿Ya? Vamos a poner pausa.